Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio de Gemara, Daf Yomi. Estamos estudiando, hoy vamos a estudiar la página 148 del Tratado de Shabbat. Vamos a concluir el capítulo 21 y vamos a comenzar el capítulo 22, Be'ezrat Hashem y Besha'a Tova. Voy a compartir con todos vosotros la página. Muy bien. No sé si le puse más grande, no le puse más grande. Un segundito. Volvemos aquí. Todo bien. Ahora sí, vamos a compartir. Bueno, ahora se ve grande. Muy bien. Entonces dice así, nos quedamos donde vimos ayer en la Mishnah diferentes casos de acciones que tienen que ver con la refuá, con la curación, de que si se podían hacer o no se podían hacer en Shabbat. Entonces nos dice así, ve Mahazin et Sheber, es decir, no se repone el hueso roto en Shabbat, es decir, un hueso que se rompió, que se salió de su lugar, no se puede reponer y volver a poner en su lugar para que se suele en Shabbat. Amar Rabbi Hana, Bagadata Amar Shmuel. Entonces dijo Rabbi Hana de Gedataa en nombre de Shmuel. Y pasamos ahora sí a la página 148 que estudiamos hoy. Vamos a ver que la halajá no quedó fijada así. Entonces nos dice halajá Mahazinin et Hasheber. En realidad la halajá dice que sí se vuelve a poner un hueso roto en su lugar en Shabbat. Es decir, que Shmuel opina, en realidad hay un cambio a hacer en el texto de la Mishnah y que en realidad debería decir Mahazirin et Hasheber. Es decir, que sí se devuelve el miembro roto a su lugar. Entonces, el hueso roto. Nos cuenta la Gemara, Rabba Barbarjana, Ikla le Pumbedita. Una vez fue Rabba Barbarjana a Pumbedita. Lo al lifrique de Rabbi Uda. Y entonces, cuando fue a Pumbedita, no quiso entrar al shiur de Rabbi Uda. Shedre le Ada de Alia. Entonces Rabbi Uda mandó a Ada, que era su encargado, le mandó a buscarle para que vaya a Rabba Barbarjana. A Marle le dijo Rabbi Uda a Ada, Zil Garbe, ve y trae a Rabba Barbarjana al shiur. Azil Garbe fue y lo trajo. Ata, cuando vino Rabba a esta derashá, a esta explicación de Rabbi Uda, que dijo, Ashkeha de Ka Darish, se encontró que estaba haciendo esta siguiente derashá. No se vuelve un hueso roto a su lugar durante Shabbat. A Marle, entonces le dijo Rabba a Rabbi Uda, Aji Amar, Rabjana Bagta'a. Así dijo Rabjana Bagta'a, es decir, de Bagdad. Ahora sí se ve, ¿sí? Amar Shmuel, en nombre de Shmuel, la alajá es Mahadin Tasheber, que sí se devuelve el hueso roto a su lugar. Amarle le dijo Rabbi Uda a Rabba, a Hanan Didan. Dice, fíjate, Rabjana, ¿sí? Que es de nuestro lugar. Ve a Shmuel y Dan, y Shmuel también es de nuestro lugar. Velad, Bedina, Gebirti, Velosh Miali. Y nunca había escuchado esto. Dice, Velad, Bedina, Gebirti. ¿Y acaso por decirnos esto y enseñarnos esto no valió la pena que viniste a la derashá de hoy? Muy bien, volvemos a la Mishnah y dice, Mi Shenit Perka Yado Veraglo, aquella persona que se le dislocó la mano o la pierna, ¿sí? Que no la frote con agua fría. Abal Rojet su Kedarko, pero sí la puede lavar de la manera habitual. Entonces nos cuenta la Gemara. Rab Avia, Havayativ Kame de Rab Yosef. Una vez fue Rab Avia delante de Rab Yosef y estaba sentado ahí. Ahora dice, Shaniale Yade. Y entonces, ¿qué pasó? Se le salió la mano. A Marle le dijo Rab Avia a Jimai, ¿qué debo hacer ahora? ¿Y cómo tengo que hacer? Le dijo Rab Yosef, Asur, no puedes volver a ponerla en su lugar. Ve a Jimai.
Entonces, le enseñó otra manera de volver a poner la mano en su lugar. Le dijo, y de esta manera, ¿qué es lo que piensas? Amarle Azur tampoco está permitido. Adaji itpach yade. Mientras tanto, se le curó la mano, volvió a su lugar. Amarle mai tibaelach. Entonces le preguntó, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas? Si está permitido hacer esto por curación o no. Hatnan está enseñado. Mishnit parkayado o raglo. Aquella persona que se le salió la mano de su lugar o la pierna. Lo yetrefem betzonen. Que no los venga a frotar con agua fría para al mismo tiempo colocarlo en su lugar. Abalrojes quedarco, pero sí puede lavarla de la manera habitual. Ni trape, y si se llega a colocar y a curarse, se cura. Amarle, entonces le dijo Rababia, Velotnan, ¿acaso no está enseñado? En Mahaderim Etashever, que no se puede reponer el hueso roto en su lugar. De Amar Rabjana, Bagdata, y dijo Rabjana de Bagdad, Amar Shmuel, el nombre Shmuel, Mahaderim Etashever, que en realidad sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Rababia? Dice, igual que ahí se enseñó, no se puede poner la mano dislocada o la pierna dislocada, perdón, igual que en el otro lugar vimos que la Mishnah decía que no se puede poner el hueso roto en su lugar y al final se enseñó que sí se podía. A lo mejor aquí también, en este caso de lo que está dislocado, a lo mejor entonces también. Entonces dice Amarle, le dijo Rabbi Yosef, Kuleu bejada mejita mejitanhu. Dice, ¿acaso quieres venir a componer todas las palabras de la Mishnah junta? Es decir, ¿acaso es posible aprender del principio y del final de la Mishnah? El eja de Idmar, sino que más bien lo que fue dicho, eja de lo Idmar, pero aquello que no fue dicho, no fue dicho. Así que no puedes venir ahora y cambiar esto porque te conviene e interpretarlo de esta manera que igual que ahí te cambió, aquí también vamos a cambiarlo. Muy bien. Adran Allah, Adran Allah Javit, volvemos a ti, capítulo de la Javit. Muy bien, con esto acabamos el capítulo 21, comenzamos el capítulo 22, Bezrat Hashem y Besiata Dishmaya. Perdón, vamos a ver aquí el texto. Muy bien, este capítulo va a hablar un poco sobre lo que son las reglas comerciales en Shabbat, lo que está prohibido, cómo está prohibido, todo lo que tiene que ver con los intercambios comerciales. Y entonces nos dice así, Shoel Adam Mejaveró, que de Yain Bekede Shemen Be Shabbat. Una persona puede venir a pedir prestado de su compañero jarrones de vino o de aceite en Shabbat. Ulbat Shelo Yomar Lo Halvani. Pero con la única condición que no le diga Halvani, es decir, dame un préstamo. Préstamo quiere decir en el sentido de un crédito. Es decir, una cosa es Shoel, es pedir prestado, y otra cosa es un alba, es algo que tú vas a devolver o físicamente o su valor económico. Vejen, y entonces, pregunta, la mujer puede llegar a pedir, Vejen, Aisha, Meja Berta, Kikarot puede llegar a pedir pan, ¿sí? No un alba, sino, ¿me puede dar un pan? ¿Sí? Ahora, Maniach, Talito, perdón, Veimeno Mamino. Ahora, vino a pedirle prestado. No le dijo Albani. No le dijo, dame un préstamo. Si le pidió, pero no tiene confianza en que se lo vaya a devolver, Manías talito eslo, entonces puede dejar una prenda como garantía en su casa. El que da prestado le pide al prestador, dice, déjame una prenda de garantía. Veoseimo Heshbon le dejará Shabbat, y después de Shabbat hacen cuentas. ¿Sí? Erev Pesach, Yerushalayim, Shechaliot de Shabbat, y entonces, la víspera de Pesach en Jerusalén que ocurre en Shabbat, es decir, cuando el Shabbat es el 14 de Nisan, que es el día en el cual se tiene que hacer el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, y esa persona no se acordó de comprar el corderito para el Korban Pesach. ¿Qué es lo que puede hacer? Va al vendedor, perdón, maniach talito eslo, y deja su prenda con él.
Venotel, y toma ese corderito, Venotel et pisjo, veose imo, heshbon echad Shabbat, Yom Tov, y va a hacer cuentas con él después de Yom Tov. Muy bien, entonces nos dice ahora la Gemara. Amarle Rabba bar Rab Hanan le Abaye. Le dijo Rabba, el hijo de Rab Hanan a Abaye. Maishena. Dice, ¿qué es lo que me cambia? Utilizar el lenguaje Ishilani o Maishena Halvani. Es decir, ¿qué es lo que me cambia? De pedir prestado o darme un crédito. Es decir, he traducido al Ba por crédito para que entendamos que le está dando algo a cambio de un intercambio económico. Loate le mixta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, no tengo duda, no tengo ninguna sospecha de que venga la persona a escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pidió prestado, no es por mucho tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ninguna prohibición de que le venga a decir. Pero cuando le dice, hija Albani, dame un préstamo, puesto que un préstamo por defecto lo mínimo son 30 días, entonces entonces el prestador va a venir a escribir para no olvidarse. Le di prestado a tal persona este objeto. Deja que van de Bejol. Y también entonces así, pregunta la Gemara. Entonces también en un día de semana. Zimnim de Baile Memarle, Halvani, ve amarle y Shilani, velo capida y lave. Dice, bueno, también a veces en semana viene la persona a decir dame prestado y no dice dame un alba, ¿sí? Y no es meticuloso en ello, en esas palabras. Y a pesar de ello, el prestador no es meticuloso de venir a pensar en lo que dijo, en qué palabra utilizó, sino que lo considera como un alba, ¿sí? Y no le viene a pedir pago hasta dentro de 30 días. Véatele mi y entonces viene a escribir, ¿sí? Amalve que todo beta sheela, es decir, escribe también lo que fue pedido en lenguaje de sheela. ¿Por qué? Porque lo considera como una alba. Entonces, si es en Shabbat, Nami, también puede pasar que por el hecho de pedir Ishilani, dame prestado, también la persona va a venir a escribir. Pues amarle, le dijo a Valle, Bejol de Loshana, ki amarle Hilvani, Loshana, ki amarle Ishilani, lo kabdinan y la ve atelemichtab. Dice, en la semana, como la persona no pone cuidado en decir, dame prestado o hazme un préstamo, entonces no va a venir a escribirlo. De Shabbat, que van de Ishilani, de Sharulel Rabanan, pero en Shabbat, puesto que los sabios permitieron utilizar el lenguaje únicamente de Ishilani, de dame prestado, ¿sí? Halvani, lo Sharule, y el lenguaje de dame un préstamo no lo permitieron, Minkera, Milta, Velo, Atelemictab. Entonces él va a reconocer las palabras que está utilizando y no va a venir a escribirlo. El prestador va a entender y va a decir, me pidió con Ishilani, entonces no voy a venir a escribir. Amarle Raba bar Rab Hanan le Abaye. Le dijo Raba bar Rab Hanan a Abaye. Mirdi, he aquí que dijeron los sabios que Kol Mili de Yom Tov, Kama de Efshar le Shanuye, Meshaneni. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos en Yom Tov, que está permitido hacer en Yom Tov, siempre que podamos hacerlo de una manera diferente, cambiémosla. Hane Nashe de Malyan Hatzbaitu Maya. Entonces, estas mujeres que van a llenar sus jarrones de agua en Yom Tov, Maitama lo Meshanin, ¿por qué no cambian la forma de hacerlo? Entonces dice, responde la Gemara y dice, Mishum de lo Efshar, dice, porque no es posible, no hay posibilidad de hacerlo. Dice, Ágile Abed, ¿cómo deberían hacer? ¿Sí? De Maliyan Bejatzba Rabá y Limlu Bejatzba Zuta, es decir, aquellas que están acostumbradas a llenar grandes jarrones de agua, ¿qué tienen que llenar? Pequeños. De acá, Mafshu Beiluja. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué llenan jarrones grandes? Porque viven lejos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener que ir y volver más veces y entonces les va a suponer un esfuerzo suplementario. ¿Sí? Kamafshu Bemasoy. Perdón. De Malian Hatzba Zuta, Limlu Behatzba Raba. Ahora, aquellas que normalmente llenan un jarrón pequeño, que llenan un jarrón grande.
Dice, pero ¿qué es lo que va a pasar? Kamafshu de Masoy. Pero ahí en realidad les va a suponer una molestia. ¿Por qué? Por la carga, porque ya se están acostumbrados a llevar una carga ligera y ahora van a tener que llegar una carga mucho más pesada. Me pasé, perdón. Estamos aquí arriba, al comienzo de la Mudbet. Aquí. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Qué otra posibilidad tienen para hacer ese shinui, para hacer ese cambio? Dice, ni from sudara. Entonces, que pongan, que hagan su cambio, que manifiesten ese cambio de accionar por ser Yom Tov a través de que van a poner un sudar, un pañuelo sobre ese cad, sobre ese jarrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Ateli de Sejita. No, ¿por qué? Porque ese pañuelo se va a mojar. Entonces las mujeres al final van a venir a estrujar el pañuelo y a exprimirlo. Ahora dice, Nehasie Benichtema. Y si quieres venir a decir que eh, que cambien el tipo de tapón que van a utilizar, es decir, que normalmente llevan un tapón de madera eh, que está específicamente hecho para los kadim, para estos jarrones. Zimnim de mifsak de ate le miktere. ¿Qué va a pasar? Que ese tapón no es tan fijo y a veces se puede llegar a caer. Y para que no se caigan, las mujeres van a venir a hacerle un nudo para que no se llegue a caer y va a ser un nudo fijo y entonces van a estar transgrediendo una prohibición de la Torah. Y el Kaj lo de Efshar. Por todo esto que acabamos de decir, no es posible que cambien, que modifiquen su forma de hacer para ir a buscar el agua en Yom Tov. Amarle Raba Bar Rav Hanan le Abaye. Le dijo Raba Bar Rav Hanan a Abaye. Hanan se enseñó en el tratado de Beitzá lo mesapekin velo metapejin velo merakedin beyom tov. Es decir, no se hace mesapekin, es decir, que cogen unas cucharas para dar golpes, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso era una forma de hacer cuando se estaba de luto, así es como dicen. Dice específicamente Rashi. Bien. Velo metapejín, es decir, no se da golpecitos así en el corazón para marcar el ritmo, para marcar el sonido. Velo merakedim y no se baila por alegría en Yom Tov. Es una quesera de qué? Un decreto. ¿Por qué? Porque si se viene a hacer así, tienen miedo los sabios de que después vengan a coger y a utilizar instrumentos musicales que está prohibido. De Cajazinan, de Abdin. Pero nosotros vemos que la gente sí lo hace. Y dan golpes con las cucharas y marcan el ritmo y se dan palmitas así para marcar el ritmo y bailan. Entonces, velo ambrinan lehu, velo mide y no se les dice nada. Ultamej. Y según tu opinión, según tu punto de vista, tendríamos que preguntar. Hade amar Raba, aquello que dijo Raba, Lolitev inish apume de legia. Es decir, que la persona no se siente en la puerta del Maboy. ¿Os acordáis? El Maboy era un callejón o con salida o sin salida, al que se le añadía un legi, un listón para marcar que esa era la tercera pared. Y habíamos dicho que no se puede sentar ahí junto al legi, no vaya a ser que tenga algo en la mano y se le caiga y se vaya al dominio público y venga a recogerlo. Entonces dice, Dilma, Migadarle jefetz de atele a tuye. No vaya a ser que se le caiga un objeto y venga a recogerlo. Ve acá Hazina Nami de Modve Hatzve Veyadvan Apuma Dimboa. Pero nosotros vemos que la gente efectivamente se sienta en ese lugar, a la puerta, a la entrada del Maboy. Velo abrir un leu, velo mide y no se les dice nada. El Ahane Anach Israel. Entonces, ¿cómo responde? Les respondió, deja tranquilos al pueblo de Israel. Mutav sheiyu shogegin velo yu mesidin. Es decir, es preferible que sean shogegin, es decir, que si transgredieron lo hagan porque no sabían que eso estaba prohibido, a que transgredan sabiendo de que eso está prohibido. ¿Por qué? Porque si les vamos a decir que no hay que hacer bailar y no hay que hacer palmas y no hay que hacer esto en Yom Tov, van a seguir haciéndolo, pero entonces ya no va a ser una prohibición que están transgrediendo sin
saber que está prohibido, sino que va a ser una transgresión que ellos saben que está prohibido y lo van a seguir haciendo. Entonces, para no ponerles en una situación de mezid y que sigan siendo shogeg, entonces dijo, déjales, no les digas nada. Sabur min. Entonces, si pensamos así, que venimos a decir, es preferible que sean shogegin y que no sean mezidim. Hanemile bederrabanan. Es decir, esto únicamente se dijo con respecto a las prohibiciones de los sabios. Abalbedeoraita lo, pero si es una prohibición de la Torah, no se dice así. Velohi, es decir, la cosa no es así. Los shenab de Rabanán, los shenab de Oraita. Dice, no, en realidad no se evita una transgresión ni de la Torah ni de los sabios. Deja Tosefet de Yom HaKippurim, salvo, no, porque, ¿qué es lo que vemos? Que la obligación de Yom HaKippurim, ¿cuándo comienza? Comienza antes de la puesta del sol. Pero vemos que hay gente que come o bebe hasta la puesta del sol y nadie les dice nada. Ahora, Yom Kippur es una prohibición de la Torah, es algo muy grave. Vemos que la gente come y bebe hasta la puesta del sol. Y no se les dice nada. ¿Por qué? Porque venimos a opinar lo mismo. Es preferible que sean shogegin y no que sean mezidi. Muy bien. De todas formas, siempre que hay que llamar la atención sobre una transgresión, hay que hacerlo de una manera inteligente para evitar efectivamente que esa persona, sabiendo que no va a cambiar su actitud, entonces sus acciones se conviertan en acciones que son voluntarias en contra de la voluntad de Hashem y del cumplimiento de las mitzvot. Entonces hay que saber cómo llamar la atención y a quién hacerlo y a quién no hacerlo. Entonces nos decía la Mishnah, Vejenisha, Mejabertaki Karot. Esto era en cuanto a pedir algo prestado, vino o aceite. Ahora dijimos en la Mishnah que una mujer puede pedir panes a su compañera, a su vecino, ¿verdad? Pero únicamente en que no le diga al bani, es decir, dame un préstamo. Entonces viene la Gemara a verificar estas palabras y dice, Beshabbat hu de así. Y esto está prohibido justamente el Shabbat. Aquí. No, aquí. No me sale esto para pintar. Ok. Beshabbat hu de acid. Esto fue prohibido en Shabbat. Abalbejol, Shapirdame. Pero en la semana es preferible que le diga en el lenguaje de Alba, dame un préstamo. ¿Por qué? Porque si no estamos sospechando que haya ribit, que haya un préstamo con interés. Lema magnitin. Entonces, vamos a decir que nuestra Mishnah opina de lo que es Hillel, que no está opinando como Hillel. Ditnan, que se enseñó en Baba Metzia, Vejen, allá Hillel Omer, y así decía Hillel. Lo tal vez Isha Kikar leja verdad que una mujer no pida un préstamo de un pan a su compañera, Acheta Asena Damin, hasta que convierta el valor del pan en dinero. Es decir, te presto un pan. ¿Cuánto te valió este pan? Me valió 10 shekel. Perfecto, te debo 10 shekel, no te debo un pan. ¿Por qué? Shema Yukru Hitin, Benimseu, Baot Lide Ribit. ¿Por qué? Porque a lo mejor si solamente le presto un pan, toma, te presto un pan, ok, me devuelves un pan. Pero ¿qué pasó? Que el pan que yo hice me costó 10 shekel. ¿Por qué? Porque la harina me costaba 5. Pero de repente la harina se hizo más cara y entonces en lugar de 5, la harina costó 7. Y cuando yo le estoy devolviendo ese mismo pan, ese pan no vale 10, vale 12. Y entonces, de manera indirecta, la mujer que dio el préstamo del pan está cobrando ribit, está cobrando un interés. Es decir, prestó por 10 y está recuperando 12, que está prohibido por la Torah. Bien, entonces no vaya a ser que se encarezca el trigo y vamos a encontrar que está prestando con ribit. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, afilu tema, incluso que quiere decir que la Mishnah está opinando como Hillel. ¿Sí? Nuestra Mishnah que permite prestar panes, está hablando Beatra de Kitzdame. Es decir, nuestra Mishnah está hablando de un lugar donde el precio del pan está fijo. Es decir, que yo sé, cuando presto el pan, yo sé que el pan vale siempre, tiene un valor determinado. Entonces, aunque suba o baje el precio de la harina,
ese valor del pan va a estar fijado en el momento del préstamo. Ah, pero aquello que prohibió Hillel de prestar panes, hay beatra de lo kits dame. Es en un lugar donde el precio del pan no está fijado y por eso Hillel no permitió prestar panes. Entonces, aún así podemos decir que nuestra Mishnah también sigue la opinión de Hillel, porque nuestro lugar, en nuestra Mishnah, es en un lugar donde el precio del pan sí que está fijo. Muy bien, dice la Mishnah, Vimeno, mamino, es decir, si el prestamista, el que va a dar prestado, no tiene confianza en que se lo vayan a devolver, incluso en Shabbat puede dejar eh, eh, una prenda como garantía. Y después de Shabbat hacen las cuentas. Idmar fue dicho, Albaat Yom Tov, un préstamo que fue hecho en Yom Tov. Rabbi Yosef Amar, lo nitna litba, es decir, Rabbi Yosef dice que no puede ser llevado ante el Betadín para ser cobrado. Rabba Amar, nitna litba. Y Rabba dice que sí, el Betadín puede venir a exigir el cobro. Es decir, el prestamista va a ir al Betadín a decir, oye, yo le presté en Yom Tov a esta persona tanto y me tiene que devolver. Entonces viene a explicar la Gemara y dice, Rabbi Yosef Amar, lo nitba letvia, de llamar nitna letvia ate le mixta. Dice, ¿por qué dice que no se debe, que no va a llegar al Betadín? Porque si fuese a llegar al Betadín, la persona va a venir a escribir que prestó tal dinero en su pincas, en su libreta, para que después pueda venir al Betadín a exigir. Raba Amar nitna litva, y Raba dice que sí se puede venir a cobrar delante del Betadín, de llamarlo nitna, lo yehible, porque si vienes a decir que no se va a llegar a poder cobrar frente al Betadín, entonces la gente no va a prestar. Y si no presta, véate, le imnúa mi simchat Yom Tov. Entonces la gente no va a poder disfrutar de la alegría de Yom Tov. ¿Por qué? Porque yo no tengo suficiente para poder disfrutar de Yom Tov. Entonces voy a pedirle al otro. Pero el otro, como sospecha que no se lo voy a devolver nunca y que no lo voy a poder exigir delante del Betadín, me va a decir, no, no te presto. Entonces, por eso, Raba dice que sí se pueden llegar a exigir los préstamos que se hicieron en Yom Tov. Pregúntale a Gemara sobre Raba. Knan, te enseñó en nuestra Mishnah, y menos mamino maniachtalito es lo, que si no tiene confianza en él, puede dejar una prenda de garantía. Y a Marta Bishlama, si vienes a decir que eso está bien, como por ejemplo para Rabbi Yosef, que el préstamo en Yom Tov y también para el préstamo en Shabbat no puede ser cobrado en un betadín. Mishunach y maniachtalito es lo. Por eso deja la prenda como garantía y después de Shabbat hacen cuentas. Es decir, esto cuadra muy bien con la opinión de Rabbi Yosef, que dijo que no se pueden cobrar los préstamos, no se pueden exigir en el Betadín los préstamos que se hicieron en Yom Tov y por eso le deja una garantía. El Ayamarta, pero si dices como Rabba, ¿sí? Que los préstamos en Yom Tov y en Shabbat, nitna litvia, litaba, que sí pueden ser exigidos en el Betadín que se paguen. ¿Por qué le deja su prenda en su casa? Litenle que directamente que no se la deje, porque de todas formas, si no paga, va a ir a exigir al Betadín. Velitbe, es decir, que no coja la prenda y que vaya a exigir al Betadín el pago. Entonces responde la cámara y dice, Shum de Amar, que dice así el prestamista, los vaina de Lecum, Bedina, Bedayana. Dice, espérate, por esto yo me voy a ir ahora a preocuparme de ir al Betadín y exigir y empezar los procedimientos legales y todo. Prefiero que me deje una garantía aquí en casa y es suficiente y no me voy a meter en problemas de Betadín, pero en realidad si quisiese podría ir a cobrarlo en el Betadín. Ok, bueno, mi ordenador está pensando. Muy bien, entonces estamos aquí, aquí, metido. Ahora vamos a traer una oposición a aquello que acabamos de decir.
Entonces pregunta la Gemara sobre Rabbi Yosef. Metib, Rabidi Barabin. Preguntó Rabidi Barabin. Estudiamos en Masaje Cheviit. Bien, aquí se complica un poco la cosa. Son varios conceptos que hay que tener presentes. Dice así. Ashohet etapara vejilka. Es decir, una persona viene, hace shejitá de una vaca y empieza a repartir los trozos, a condición de que le van a pagar después. ¿Sí? ¿Cuándo hace esto? En Rosh Hashanah. Es decir, en Rosh Hashanah, la persona viene, hace shejitá de su vaca y empieza a repartir trozos. Bueno, en Rosh Hashanah no te puedo pagar. Ah, bueno, me pagas mañana, me pagas mañana, me pagas al otro día, me pagas al otro día. Ahí quedan pendientes. Bien. Ahora, este Rosh Hashanah, además era Motzei Shevi'it, era el final del séptimo año. Sabemos que en el séptimo año se anulan los préstamos que no han sido protegidos por herramientas legales. Bien, entonces dice, Imayajo de Shelul Meubar, el que cortó la vaca, dijo, ya acabó el Shevit, ahora Rosh Hashanah, ya empezó un nuevo año, me prestaste, me debes. ¿Sí? Ahora resulta que Iburá, el mes de Elul, se hizo Meubar, es decir, que en lugar de tener 29 días, tuvo 30. Sabemos que antiguamente, cuando existía el Betamigdash, los meses se fijaban en función de los testigos que venían a testificar sobre la renovación de la luna. Entonces, los meses no eran fijos, no siempre Elul tenía 29 y Av tenía siempre 30, ¿sí? Sino que iban variando en función de cuándo llegaban los testigos. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, en ese momento, si el Jodesh Elul de repente fue Meubar, es decir, que hicieron que Rosh Hashanah, hicieron 2 días, se encontró que el Yom Tov Rishon, el primer día de Rosh Hashanah, en realidad no era el 1 de Tishri, sino que era el 30 de Elul del año anterior, del año de la Shemitah. Entonces, cuando repartió esta carne como un préstamo en el primer día de la fiesta, en realidad este préstamo quedó anulado por la ley del séptimo año, del Shevit. Meshamet, es decir, quedan anuladas las deudas. ¿Sí? Ven Halukato, Alo, Jobo, y el que recibió una parte no tiene por qué devolverle su deuda. ¿Por qué? Porque el final del séptimo año es el tiempo en el que se anulan las deudas económicas. Veimlab, y si no es así, si el mes de Elul no era Meubar, no tuvo 30 días. ¿Sí? Veasu Yom Echad Shel Rosh Hashanah, שהוא היה היום הראשון של תשרי של השנה השמינית, אינו משמט. Entonces, si no llega a ser Meubar, entonces eso era el primer día de Elul, de Tishri, del nuevo año, que no es el año de la Shemitah, es el octavo año. Y entonces las deudas no se condenan. Entonces termina la Gemara y dice, Veilonitna, si no fuese que se diese, que los préstamos se tienen para poder reclamarlos en el Betadín, incluso que se hacen en Yom Tov, Lidba Beddin, Maishamet, es decir, si no fuese que fueron dados para reclamarse en el Betadín, ¿qué quiere decir que se condenó esa deuda? Es decir, lo que esa persona repartió de carne cuando era Yom Tov, ¿sí? Viene y dice, no, pero como era el séptimo año, entonces no puedes venir a reclamar. ¿Qué vas a venir a reclamar? Dijimos que no había, que las deudas en Yom Tov no se pueden reclamar en el Betadín. Entonces, forzosamente, ahí quieren demostrar que sí se pueden reclamar en el Betadín. Mai Meshamet, dice Shaniatan, dice, aquí es diferente, responde la Gemara. De Igale Milta de Holhu, ¿por qué? Porque entonces se va a dar cuenta que si no fue que era Rosh Hashanah, sino que era el día 30 anterior, entonces, cuando hizo el préstamo, era un día de semana. Y si era un día de semana, entonces efectivamente esa deuda es como el que hace un préstamo en un día de semana, en el séptimo año, cuando todavía es el séptimo año, y entonces por eso va a poder reclamarlo en el Betadín y va a decir, no, mi deuda quedó condenada por ser el séptimo año. Pregunta la Gemara sobre el Rabbi Yosef. Tashma, ven y escucha del final de esa Mishnah. Imlav eno meshamet. Que si no es así, si no es que se hizo
Ibur, si el mes de Elul no tuvo 30 días, no puede condenar su deuda. Y a Marta Bishlama, y si vienes a decir que esto es como Raba, que el alba en Yom Tov, un préstamo en Yom Tov, Nitna Litva, pueda dar para ser cobrada frente al Betadín, Hainu de Katane, Eno Meshanet. Eso que se enseñó que no puede condenar la deuda, el Ayamart, pero si viniste a decir, como Rabbi Yosef, que lo Nitna Litva, que no se fue dada esa deuda para reclamarse en el Betadín, Emay, entonces, ¿qué viene a decirme ese lenguaje de no va a ser condenada la deuda? Bien, entonces, de I, Yahib le Shakil, es decir, que si viene el que tomó esa parte de carne por sí mismo a pagar la deuda, puede el vendedor tomar de ella. Es decir, a pesar de que la deuda fue condenada y en realidad el que recibió carne no le debe nada al que le dio carne, si viene a pagarle, si viene a decirle, toma, te devuelvo lo que me diste, entonces el que dio puede recibir eso que le está dando. Entonces pregunta, ¿por qué? A pesar de que está condenada esa deuda. Entonces pregunta la Gemara y dice, Miklal de Resha. Dice, entonces sale de aquello que se escribió al principio de la Mishnah. Y Yahib le lo Shakil, que si viene el que tomó por sí mismo a pagar su deuda, está prohibido al que le dio tomar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí estamos hablando de que, dice, aquello que está escrito en el principio de nuestra Mishnah, de esta segunda Mishnah, que dice, Resha, Tzarich le memarle meshametani. Es decir, entendemos de la ley de la Shemitah que el que tiene una deuda tiene la obligación de decir meshametani, es decir, yo perdono la deuda. Y aquello que está escrito al final, ¿sí? Lo tzarich le memarle meshametani, es decir, en los dos casos tenemos dos posibilidades. Según el primer caso que hemos visto, ¿sí? Para que la deuda quede condenada, entonces la persona tiene que decir abiertamente, yo condeno tu deuda. Pero en el segundo caso, en el que no se hizo Ibur del mes, el mes no tuvo 30 días, entonces ahí no hace falta que le digan Meshametani, no hace falta que lo diga. Que Ditnan, como fue enseñado en una Mishnah en Masechet Shevit, Hamachazir Job Beshevit Yomar Lo Meshametani, el que devuelve un préstamo en el séptimo año, le tiene que decir, yo condeno mi deuda. De im amarlo a falpiquen y ecabel. Y si se lo dijo así, a pesar de ello, ¿sí? En anijafetz sheyeshamet Job, es decir, no tengo intención, no tengo ninguna voluntad de que tú vengas a anular tu deuda conmigo. El ajafetz ani le ajaziro, yo quiero devolverte ese dinero y ecabel. En ese caso puede recibir el prestamista lo que prestó, mi menú. Mishum sheneemar, porque así dice el versículo, Bezed devar a Shemitah. Es decir, esto es la cuestión de la Shemitah, dice la Torah, pero lo dice con la palabra devar. Es decir, que tiene que haber una pronunciación de palabras. ¿Sí? Es decir, Bezed devar a Shemitah, Shamot, Kol Baal. Es decir, Bezed devar a Shemitah, Shamot Kol Baal, Mashe Yado. Es decir, todo dueño va a condenar las deudas que tienen en su mano. Entonces aquí, ¿cuál es el caso? Que la persona viene, Reuben le presta a Shimón en el séptimo año. Viene Shimón y dice, toma, te quiero devolver la deuda. ¿Sí? Y viene Rubén y dice, no, pero yo no te puedo recibir porque se condenó toda la deuda. Entonces Shimón le dice, no, pero yo no tengo interés de que de que mi deuda contigo quede condenada. Entonces en ese caso puede recibir. ¿Por qué? Porque Shimón lo dijo, Zed de Bara Shemita. ¿Sí? Muy bien. Vedavavia Shakil Mashkona. Entonces, nos dice la Gemara que Rabavia, ¿sí? Tomaba un mashkon, es decir, tomaba siempre un, una garantía cuando prestaba en Yom Tov. Rabba Bar Ula
Ma'arim Arume. Es decir, ¿qué es lo que hacía Rabba Barulá? También, cuando prestaba Yom Tov, tomaba un objeto, ¿sí? Y no se lo devolvía al que había recibido su préstamo de un objeto, de una comida o algo, hasta que se lo pagaba su deuda. Muy bien, después de entrar en este tema un poquito farragoso, seguimos entonces con nuestra Mishnah que nos decía así, cuando era Erev Pesach, en la víspera de Pesach. A ver. No. Bueno, lo conseguimos. Entonces dice, Vejeme Erev Pesach. Cuando era Erev Pesach en Jerusalén, la persona podía ir y se había olvidado de comprar el corderito para el Corban Pesach, podía ir al vendedor y le dejaba una prenda y después de Yom Tov se arreglaba. Dice Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Magdish Adam Pischo be Shabbat, Bejagigato be Yom Tov. Es decir, no solamente había que comprar un animal, sino que había que leagdishoto. Había que separar ese animal para la función de que se fuese Corban Pesach. Entonces Rabbi Yohanan nos dice que incluso en Shabbat una persona puede leagdish un animal, es decir, este animal va a ser egdesh, va a ser santificado de tal manera, o su hagigá, su Corban hagigá, es decir, la ofrenda de la fiesta en Yom Tov también lo puede hacer. Ahora dice Nima, Mesayale, es decir, nuestra Mishnah viene a apoyar y ayudar la opinión de Rabbi Yohanan. Vejener Pesach, Birushalayim, Shechal de Shabbat, porque vimos en nuestra Mishnah que cuando eres Pesach en Jerusalén era Shabbat, Maniach talito eslo, la persona puede venir, dejar una prenda como garantía al vendedor de animales, venotele pisjo y toma su Corban Pesach. Veo si Mojeshbon la Jara Shabbat y después de Shabbat van a hacer cuentas, después de Yom Tov. ¿Qué quiere decir? Que toma el animal, que era un animal normal, y ahora lo hace Ekdesh, es decir, lo destina a ser sacrificado como Corban Pesach, y es Shabbat. Es decir, él adquiere en Shabbat un animal que es Julín, que no tiene santidad, y después de eso lo destina al Ekdesh. La Gemara rechaza esto, dice, Ajabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando en este caso? Me mané a Jerimimo al Pisjo. No, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que ya hizo Ekdesh de su animal, y viene otra persona para unirse con él a la cuenta de las personas que pueden comer el Corban Pesach. El Corban Pesach tiene una particularidad, el sacrificio que se hacía en la víspera de Pesach, que tiene que ser limnu yab, es decir, que únicamente se sacrificaba, podían comer de él las personas que se habían anotado para ese animal. Es decir, venía una persona, traía al Betamikdash su animal y ese animal se habían anotado su mujer, sus hijos, su primo, su tío, su abuelo, su tía, etcétera, etcétera. Todas estas personas que se habían anotado junto con él podían comer de ese Corban Pesach en la noche. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un caso en el que el animal ya había sido destinado al Corban Pesach. Lo único que viene alguien durante Shabbat, que es la víspera de Pesach, y dice, oye, ¿me puedes poner también en tu Corban Pesach? Entonces ahí dice, bueno, dame una prenda, y después de Yom Tov nos arreglamos. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo únicamente es incluirlo dentro de los menuyab, de los que son los que están anotados para ese Corban Pesach. De mi cara, Magdish recae, porque ese Corban Pesach ya estaba destinado. Aquí lo único que está haciendo es unirse a las demás personas que tienen ese Corban Pesach. Pregunta de Gemara, vea Hanatnan, pero esto no fue lo que fue enseñado. ¿Acaso no fue enseñado así en Masejet Betzá, en el Tratado de Betzá? En Nimnin al Behemá Batjila. Es decir, no se fija el precio del animal a priori, ¿sí? Ya sea en Yom Tov o en Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser que venga esta persona a anotarse para el Corban Pesach en Shabbat? Le responde a Gemara y dice, Shaniach, aquí es diferente. ¿Sí? Porque que estamos hablando de que es de Ragiletzlo, porque es una persona que está acostumbrada a estar siempre con él. Es decir, este vendedor de animales. Siempre, cuando voy a Jerusalén a comprar un animal, siempre se lo compro a él. ¿Sí?
que man de imnebe me adam. Entonces es como si fuese que ya se había notado con él desde el principio. Y entonces no es que lo está haciendo en Shabbat. El Mojiach, a Gemara, ahora viene a Gemara a demostrar, ¿sí?, la opinión de Rabbi Yohanan. Veajatan es Rabbi Oshaya, y así enseñó Rabbi Oshaya. Olej Adam, etzel roe harregil etzlo. Cuando Pesach cae en domingo, la víspera de Pesach cae en Shabbat, la persona puede ir a ver a un pastor, que es el pastor habitual al que va a ver. Venotenlo, tale, le pisco, y este pastor le da un corderito para el Corban Pesach, un magdisho, y el que lo compra le hace kdesh, es decir, lo destina al sacrificio de Yotzebo y sale con él de su obligación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Shemutar le akdish Corban Pesach be Shabbat, que está permitido destinar un animal para el Corban Pesach en Shabbat mismo. La Gemara rechaza esto y dice, Atam Name, ahí también, que van de Dagiletzo, puesto que es el pastor habitual, Agdushe le Meikara. Este pastor ya había destinado este animal para el Corban Pesach, entonces ya le hizo Ekdesh. Vea Magdish Katane, pero espérate, pero en la Mishnah acabamos de ver que está escrito que el comprador Magdish, es decir, lo destina al Corban Pesach. Dice Ekdesh Eilui mi de Rabanán. Es decir, ese segundo Ekdesh que hace el comprador es un Ekdesh de Rabanán. Es decir, pero el Ekdesh primero ya fue hecho por el pastor. Pregunta mi Gemara, Umía más Rabbi Yohanan. Aji, ¿acaso es así como dijo Rabbi Yohanan? Que está permitido de hacer Ekdesh en Shabbat y en Tov. De amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Alajá, ¿y está Mishnah? La Alajá es como la Mishnah por defecto. Es decir, la Mishnah que no fue enseñada en nombre de un Taná, Utnan, y fue enseñada en el Tratado de Betzá. Lo Magdishim, velo Ma'arichin, velo Mahrimin, velo Magbihin. Terumot u Maserot. Es decir, no se hace todo este tipo de acciones con las Terumot y los Maserot en Shabbat y en Yom Tov. Kolelu be Yom Tov Amru. Todo esto fue dicho respecto a Yom Tov. Kalba, Homer, be Shabbat. Seguro que con más razón tampoco se hace todo esto en Shabbat. Y esto fue enseñada como una Stam Mishnah, una Mishnah que no tiene nombre. Entonces Rabbi Yohanan debería pensar que no se puede hacer todo esto en Shabbat. Entonces aquello que permitió, responde la Gemara, perdón, y dice, lo kasha. Dice, no hay dificultad. Kan, todo esto que permitió Rabbi Yohanan de destinar el animal en Shabbat o en Yom Tov para el Korban Pesach, Behobot, Shekabu, Lahen, Zman. Es decir, con algo que ya fue determinado el tiempo de su sacrificio, que es en Shabbat o en Yom Tov. Kan, pero ahí, Behobot, Shen, Kabu, Lahen, Zman. Es decir, con ofrendas que no tienen un tiempo determinado que cayó, que no son ofrendas que Dohim et Shabbat, que pasan por encima de la santidad del Shabbat, y por eso no se puede hacer todas esas acciones en Shabbat para estas ofrendas. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces al final de esta sugya. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos la nueva Mishnah de este capítulo 22. Que tengamos Shavuot, todo un Mevorach, Bestorot, Tobot para todos. Nos vemos mañana.